Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche llamado Caja de Relatos. Hoy, de nuestra caja de relatos, vamos a extraer el libro Lo que América le debe a España, del escritor Marcelo Gullo. Juan Marcelo Gullo Omodeo es un académico, analista y consultor en relaciones internacionales argentino, que nació en Rosario el 3 de enero de 1963. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario. También es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador. Además, tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra y es graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Es autor de varios libros. El primero, publicado en el 2005, titulado Argentina-Brasil. En España ha publicado Madre Patria, un libro donde desmonta la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. El prólogo es de Alfonso Guerra. Este libro se publicó en el año 2001 y tuvo unas ventas de casi 40.000 ejemplares. Otro de los libros que Marcelo Gullo ha publicado en España es Nada por lo que pedir perdón, donde retrata la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. El prólogo de este libro es de Carmen Iglesias, libro que se publicó en el año 2002, con unas ventas cercanas a los 20.000 ejemplares. Ahora, Marcelo Gullo vuelve a España con una obra monumental, en torno a la creación de la hispanidad y sobre la huella imperecedera que dejó España en América. Todo ello lo trata el autor en su nuevo libro, Lo que América le debe a España, el legado español en el Nuevo Mundo. Un libro donde el autor aborda la necesidad de comprender adecuadamente la historia de España e Hispanoamérica, con los lazos y los innumerables puntos que nos unen en común. Además, huyendo de la historia falseada y manipulada que se ha transmitido desde generaciones. Pero para profundizar más en este libro de Marcelo Gullo, Lo que América le debe a España, nuestro compañero Alberto López ha entrevistado al autor por teléfono desde su estudio móvil. Así fue la entrevista. Caja de relatos. La mejor literatura. Hoy, en Caja de Relatos, Marcelo Gullo Omodeo, para hablarnos de Lo que América le debe a España. Profesor, buenos días. Buenos días, un gusto escucharlo y un gusto estar aquí en esta tierra gallega bendita por Dios. Bueno, en primer lugar, hay que apuntar que este libro supone el fin de una trilogía, o aparentemente eso es lo que se nos dice, de Nada por lo que pedir perdón, que era el segundo título de la primera parte de Madre Patria. ¿Es así? Sí, es así. Mi primera obra en España fue Madre Patria, que es un reconocimiento, ¿no es cierto?, filial de Hispanoamérica hacia España, reivindicativa de la mal llamada conquista española de América, porque en realidad no hubo una conquista, que eso es el cambio copernicano que los españoles tienen que entender y ponerse en la cabeza, porque la presencia de España en América fue una liberación, ¿no es cierto?, de los pueblos que estaban oprimidos por el imperialismo antropófago de los aztecas, por el imperialismo
brutal de los incas, y se hubiese hecho una elección popular, por supuesto en ese momento no podía hacerse, entre Cortés y Montezuma, lo que ocultan los negros legendarios, los progresistas, es que hubiese ganado Cortés por un 90%, porque la población estaba harta, se entiende, harta absolutamente, de una dominación que era la peor existente en el mundo, que consistía en que se le comían a sus hijos, porque la verdad es que los aztecas mandaban 20.000 personas por año en sus altares para comérselo como si fueran pollos, se entiende, o cerdos. Nada por lo que doy perdón, que en la continuación de Madre Patria, yo dije, bueno, España ha sido juzgada por un tribunal arbitrario, tribunal de la historia metafóricamente hablando, conformado por Inglaterra, por Francia, por la Alemania protestante, por los Estados Unidos y hasta por la Unión Soviética y México, que han condenado al pueblo español y a España como si fuese la última porquería del mundo. Digo, bueno, vamos a ver estos pueblos con qué autoridad moral, ¿no es cierto?, juzgan a España, y eso trató la segunda obra. En esta ponemos hincapié porque la leyenda negra ha tomado una tercera fase, que es la de criticar, si antes los negros legendarios criticaban a Hernán Cortés, criticaban a Pizarro, ahora hay una cosa novedosa que no se había visto antes, que critican a los misioneros, se entiende, católicos, a los pobres frailecitos, ¿no es cierto?, como Fray Junípero salido, se entiende, de España, de la isla de Palma, de Mallorca, que iban a América con la mejor de las intenciones, que dejaron su vida y su sacrificio por los indios. Resulta que ahora hay una corriente negro legendaria que incluso existe dentro de la iglesia, que critica a estos frailes que hicieron la evangelización de América, y esa evangelización de América, lo que sostengo en este tercer libro, en realidad es la gran liberación de América, la gran liberación espiritual de América de una cultura del terror, porque estaba originada en una religión de la muerte, que es la religión que había antes, que estos pobres frailes como Fray Junípero, que dejaron su vida, ¿se entiende?, en defensa de los indios, que dejaron su vida, ahora resulta que sus estatuas son manchadas con pintura, se escupen sus estatuas, se las tiran abajo. Profesor, en este libro, para empezar, plantea una crítica hacia los prejuicios culturales antihispanos que han arraigado en la mayoría de los jóvenes, tanto españoles como hispanoamericanos, y culpabiliza de todo ello a Inglaterra primero y Estados Unidos después, poniendo, digamos, en paralelo las dos invasiones que hubo por parte de los hispanos y por parte de los británicos. En este caso, ¿por qué culpabiliza de esa manera a Inglaterra primero y Estados Unidos después? Bueno, no digo culpabilizo a nadie. Lo que hago es exponer hechos históricos. Pero hubo un cargamontón contra España. Pero no solo de Inglaterra, el cargamontón contra España. Un cargamontón de Inglaterra, de Francia, de los Países Bajos y de la Casa de Orange en aquella época, y hasta curiosamente, después de la Unión Soviética y después de Cuba, fue una cosa fantástica en la historia porque nunca se ha visto un concierto, se entiende, de naciones contra España. Inglaterra fue una de ellas, Estados Unidos fue otra, pero tuvo la Unión Soviética, México, Cuba, Francia, la Alemania protestante, un concierto, se entiende, un cargamontón de naciones contra España, una cosa nunca vista en la historia. Por supuesto que digo lo de Inglaterra, pero lo digo con números en la mano y con evidencias en la mano, porque Inglaterra se planteó desde que llegó al continente americano que la mejor política de Inglaterra en el continente americano era que el mejor indio era el indio muerto. Y eso lo continuó Estados Unidos. ¿Eso es ser antibritánico o antioccidental? No, eso es simplemente describir la realidad de lo que los ingleses hicieron en América del Norte. ¿Usted ha ido a Boston? ¿Usted ha ido a Nueva York? Quizás sí, quizás no. ¿Ha ido a Filadelfia? Nuestros oyentes, algunos y otros no. Pero en Filadelfia, en Boston, ¿hay algún descendiente mestizo de los antiguos indios norteamericanos que habitaban la costa este de Estados Unidos? Ninguno. Si no hubiera un rostro indio, son de hispanoamericanos mestizos que han emigrado a Estados Unidos. ¿Y por qué no hay mestizos, se entiende, indios con anglosajones en Estados Unidos? ¿Por qué no hay indios en la costa este de Estados Unidos? ¿O no había indios cuando llegó a Inglaterra, en Boston, en Filadelfia, en Georgetown, en Maryland? ¿O no había indios? Sí, claro que había. Pero los muchachos ingleses los mataron a todos porque esa fue su política. Mientras que España
con tus errores, con tus injusticias, con sus barbaridades, claro, porque era una empresa de hombres, decidió mezclar su sangre. ¿Es esto decir, se entiende, una cosa antibritánica? No, es describir la realidad. No hay mestizos ni indios en Boston, porque los mataron a todos. Pero si nos vamos hacia adentro del continente, hacia adentro del continente, lo que hoy es Estados Unidos, cuando Estados Unidos se independizó, ¿dónde quedan los indios? Los mató Custer. Algún indio ahí suelto queda en las reservas, y usted sabe, como uno visita las reservas, todavía son reservas miserables. Usted sabe que hasta el año 1924 los indios norteamericanos no tuvieron ciudadanía norteamericana. 1924. Y sabe que hasta el año 1946 los indios norteamericanos no tuvieron derecho a voto. ¿Es esto decir algo en contra de Estados Unidos? No, es un país fabuloso y maravilloso como Inglaterra. Es describir la realidad de los hechos para comparar con lo que es, entiende, hizo España, que con sus errores, con sus defectos, con los pecados que se cometieron, fue sustancialmente distinto, porque España no se planteó en eliminar la población hispanoamericana preexistente y hacer un genocidio como el que hizo, se entiende, Inglaterra en Tasmania, donde sobrevivió una sola persona. Pero le digo, este cargamontón contra España no lo hizo Inglaterra, también lo hizo Francia, lo que hoy es Holanda. Es un cargamontón histórico contra España. Profesor, en esta obra plantea un origen biológico a estas colonizaciones que tienen que ver con tres civilizaciones que eran las que se querían o las que se pretendían imponer en América. Hablamos de Atenas, hablamos de Roma y hablamos de Jerusalén. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque en España se resume lo mejor del pensamiento griego, lo mejor del pensamiento romano, santificado por la fe. Es decir, nosotros somos Occidente. Cuando digo nosotros, digo Hispanoamérica, Iberoamérica, somos Occidente. ¿Ese Occidente dónde nació? Nació en Grecia, nació en Atenas. ¿Y por qué? Porque fue la primera vez que hubo, se entiende, la decisión del hombre de pensar racionalmente, independientemente de los mitos. Eso fue Sócrates, después Aristóteles, después Platón, después Aristóteles. Que fue el comienzo de la posibilidad de hacer ciencia. Eso lo hicieron los griegos. Se declararon y crearon la democracia porque consideraron que el hombre era libre, la famosa democracia ateniense, bueno, a su manera, restringida, por supuesto, porque había esclavos. No estamos hablando del siglo XXI, se pueden hacer esas comparaciones. Pero ahí, el pensamiento de la libertad nace en Atenas. Y los romanos, a ese pensamiento lógico que crean los griegos, le van a dar el derecho. Es decir, crean un derecho por primera vez que abarcaba a los romanos y a los no romanos, y que terminaba con la arbitrariedad de la política. Porque imagínese usted, cuando hay una sociedad que no tiene un derecho escrito y estructurado, uno queda al arbitrio del político. Y los romanos dicen, no, acá tiene que haber un conjunto de derechos que no pueden tocar la clase política, la casta política. Y entonces complementa la libertad griega. Pero claro, era un mundo pagano, porque era un mundo basado en la esclavitud. Y el mundo griego también, el mundo romano y griego estaban basados en la esclavitud. Y de repente llega un mensaje desde Tierra Santa, desde Jerusalén, de que todos los hombres son iguales. Son iguales porque son hijos del mismo Padre y hermanos en Jesús, en Jesucristo. Y empieza un proceso muy paulatino, despacito en el tiempo, de eliminación de la esclavitud, porque conceptualmente la esclavitud, no en el mundo real, conceptualmente muere con el cristianismo, que consagra la igualdad de todos los hombres y la libertad de todos los hombres que antes habían consagrado los griegos, pero restringida a los griegos o a los romanos. Y entonces eso llega a España. España es la síntesis, ¿no? Y esa síntesis que hace España de Grecia, de Atenas, de Roma y de Jerusalén, es la que llega a América, es la que llega a América y funda Hispanoamérica. Y yo demuestro en el libro que los sectores populares en Argentina, en Perú, en Bolivia, aquel hombre que estaba a caballo, tenía un perfecto conocimiento de la historia, se entiende, clásica griega y de la historia medieval, se entiende, europea. Y compruebo en el libro que un gaucho a caballo en Salta recitaba, se entiende, poemas basados en Carlos V. Es decir, que hubo, se entiende, una asunción de esa cultura greco-romana católica que se mestiza en el continente, y esa cultura greco-romano-católica mestizada en el continente
con esa esencia greco-romana católica y lo autóctono, forma Hispanoamérica. Profesor, y a continuación también plantea las distintas misiones que se hicieron para la conquista de América y cómo efectivamente esta se conquista y se imponen esos valores que usted acaba de apuntar. Y chocan esos valores con lo que apuntaba al principio de la entrevista, que es con la civilización azteca, maya y otras muchas que apuntaba estaban basadas originalmente en la barbarie, o sea, nada que ver con lo que los conquistadores querían y pretendían imponer, como así fue, ¿no? Bueno, en realidad no hubo una imposición. Imagínese usted que usted está en México y llega, se entiende, un sacerdote católico descalzo, como llegaron los franciscanos. Los primeros que llegaron fueron 12 franciscanos, llamados los 12 apóstoles, descalzos, harapientos, motolinía, gritaban los indios, porque decían, estas personas son pobres. Y este frailecito vestido como se vestían los franciscanos de marrón, descalzo, le dice a usted, que es un indio mexicano, mire, escúcheme, a usted que es hijo de Dios, a usted no se lo pueden comer, ni usted puede comer a otro, y todos los hombres son iguales, aunque no se ve en la realidad eso. ¿Usted qué sentiría? Que lo han dignificado, porque no se lo va a comer nadie más, y le dicen que usted es igual a cualquier otro, al rey y a cualquiera, y por lo tanto esas masas indígenas encontraron en el mensaje de estos pobres frailecitos, que no tenían arma y predicaban con la palabra, encontraron su liberación espiritual. Por eso yo hablo de la liberación espiritual de Hispanoamérica hecha por estos frailes que dejaron su vida para llevar el mensaje del Evangelio. Antes de profundizar en el mensaje cultural y en la liberación que supuso la evangelización, quisiera preguntarle, profesor, ¿de dónde viene el mantra ese que existe en Hispanoamérica de que los conquistadores fueron allí no por interés, digamos, ideológico como estamos, o de civilización, sino al saqueo de las fortunas que propiciaban todo el oro y todos los grandes y ricos metales que nacían allá? Bueno, esto tiene dos vertientes históricas que se dan en el transcurso del tiempo. La primera fue la prédica de Inglaterra. Inglaterra miraba durante el periodo hispánico a América como el gato mira al canarito, quería comerse, se entiende, Hispanoamérica. Y entonces hubo una relación entre algunas élites criollas hispanoamericanas en Inglaterra a través del contrabando. Los contrabandistas de la ciudad de Buenos Aires, los contrabandistas de Caracas, los contrabandistas en Ecuador, en Guayaquil, se convirtieron luego en las oligarquías, después se convirtieron en las oligarquías de Argentina, de Ecuador y de Venezuela. Eran proclives a Inglaterra porque tenían su relación comercial ilegal, eran contrabandistas con Inglaterra. E Inglaterra, a través de estos contrabandistas, entró con la leyenda negra diciendo todo lo que hicieron los españoles fue un desastre, fue muerte, fue genocidio. Claro que hubo errores, claro que hubo violencia, porque toda empresa de hombres no puede estar exenta de errores, porque si no serían ángeles o dioses. Pero entra la leyenda negra a través de estas oligarquías hispanoamericanas que estaban en Caracas, que estaban en Buenos Aires, que estaban en Guayaquil, en los puertos, porque eran los puertos donde había esta gente que se hacía el contrabando con Inglaterra. Viene la guerra de la independencia se da al mismo tiempo porque es una guerra civil, y estas oligarquías se hacen dueñas de los estados, dueñas de la Argentina, dueñas de Venezuela, dueñas de Ecuador, y entonces, claro, estas oligarquías que habían nacido en el contrabando, para justificar su traición a España, ¿qué tienen que hacer? Tomar la leyenda negra. Porque si no, ¿cómo justifican su traición a España? ¿Cómo justifica que se han aliado al enemigo histórico, se entiende, de España, que era Inglaterra, que quería quitarle Hispanoamérica? Entonces tienen que tomar la leyenda negra para justificar, para decir, hemos roto con España, porque España era una porquería, España era una basura, y los españoles eran genocidas, tienen que justificar para sí mismos. Y esto fue todo, se entiende, el siglo XIX, todo el siglo XIX. Curiosamente, cuando esto ya había comenzado a aplacarse porque no tenía base sólida en la realidad, curiosamente aparece la Unión Soviética en el mundo, y curiosamente la Unión Soviética hace que los partidos comunistas de la América del Sur se reúnan en Buenos Aires, y ahí deciden ellos retomar el tema de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque
Porque la Unión Soviética pensaba, retomamos el tema de la leyenda negra, creamos fundamentalismos indigenistas, y entonces vamos a partir a Bolivia en 18 pedazos, Argentina en 13, Perú en 4 o 5, creamos repúblicas indigenistas y desestabilizamos el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces la leyenda negra que entra por derecha sale por izquierda, nace en la derecha, pero se recicla por la izquierda marxista. Ahí nace el marxismo cultural, ¿no es cierto?, que después queda un poco aplacado, pero que a partir del quinto centenario va a tener un revival. Y es lo que vemos hoy. Lo que vemos hoy es un marxismo cultural, ¿no es cierto?, de los populismos, como el populismo colombiano, venezolano, ¿no es cierto?, que ¿para qué? Para justificar su inutilidad, porque el gobierno venezolano es un gobierno de inútiles y de ladrones, para justificar su inutilidad, para justificar que son un gobierno de ladrones y que no han hecho nada por Venezuela, dice la culpa de todo la tiene España. Somos pobres, somos subdesarrollados, la culpa la tiene España y la conquista. Pero escúcheme, señor Maduro, si ya los españoles se fueron hace 200 años, mi querido Maduro, mi querido López Obrador, usted le echa la culpa a España, a López Obrador, no sea desfachatado, hace 200 años que se fueron, pero para justificar que son unos inútiles y son unos ladrones, es como el señor Boric en Chile, como el señor Petro, se entiende, en Colombia, ladrones e inútiles, se entiende. Para justificar esto, nada mejor que echarle la culpa a España y a los españoles del subdesarrollo que vive Colombia, que vive Venezuela, ¿no es cierto?, y para justificar su inutilidad y su latrocinio. Hablamos precisamente de López Obrador, y es que uno de los capítulos que concluye esta magnífica obra habla de México se convierte en un territorio español desarrollado, sufre una involución y se subordina completamente a Estados Unidos, llamándose en la actualidad Estados Unidos de México. Eso lo explica muy bien en uno de los capítulos. ¿Y por qué quiso hacer énfasis en esta circunstancia? Y fíjese énfasis en esta circunstancia porque resulta que ahora, como estaba diciendo, en México le echan la culpa del subdesarrollo de México a España, a la hispanidad, ¿es cierto? Y yo le digo, miren muchachos, seamos sinceros, el subdesarrollo de México no comienza, se entiende, con la conquista española de América, que en realidad es una liberación. El subdesarrollo de México es culpa de ustedes, que se dejaron robar el 60% de su territorio por Estados Unidos, que no se robaron pedacitos de tierra de desierto, se robaron California, que en 1848, cuando te la roban, se convierte en la principal productora de oro del mundo, y le robaron Texas, que fue el gran estado petrolero de los Estados Unidos. Entonces, el subdesarrollo de México es culpa de ustedes, ¿está?, que fueron unos inútiles después de la independencia y que perdieron la herencia recibida. A mí los mexicanos me hacen acordar, ¿sabe qué?, a estos muchachos jovencitos, ¿no?, que recibieron la herencia de su padre y de su abuelo y se la gastaron toda. Eran multimillonarios, a su abuelo había trabajado un montón, su abuelo también, su padre también, y ellos se gastaron toda la herencia y ahora le echan la culpa de que son pobres a su padre y a su abuelo. No, la culpa es que te gastaste la herencia. Y bueno, los mexicanos rifaron la herencia que España le dio. Y además de los mexicanos, llama muchísimo la atención un capítulo dedicado a Estados Unidos, como una colonia completamente vinculada a la herencia británica, con una gran dependencia del Imperio Británico, se convierte de una colonia subdesarrollada y completamente vinculada a Gran Bretaña en una potencia mundial. ¿Cómo consiguió toda esta información y cuál es el fundamento de ese subdesarrollo que sufre Estados Unidos para convertirse en la primera potencia mundial hoy día? Bueno, yo he desarrollado esto, que resumo en este último capítulo de mi nuevo libro, Lo que América le debe a España. Resumo mi teoría de la insubordinación fundante, expuesta en 2 libros. El primero se llama La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, y el segundo se llama Insubordinación y desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones. Siempre en Hispanoamérica se ha atribuido el subdesarrollo a la herencia española, a la herencia católica, y se ha atribuido el desarrollo de Inglaterra, de Estados Unidos, a la herencia protestante o anglo-protestante. Y yo digo, bueno, miremos las cosas con serenidad. Miremos cómo era Estados Unidos cuando se independiza, y cómo era México y cómo era Perú.
y vamos a ver que ninguna ciudad de Estados Unidos podía compararse a México ni a Lima. Era muy superior económicamente Lima que Boston, muy superior México que cualquier ciudad de los Estados Unidos como Boston o Nueva York o Filadelfia, mientras que había una sola universidad en Estados Unidos, había 35 universidades en Hispanoamérica, mientras que un obrero, y esto lo dice un antihispánico como fue el barón de Humboldt, ganaba mucho más en México que en París, que Berlín o que en Estados Unidos. Estados Unidos era una colonia miserable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Estados Unidos se separa de Inglaterra, como cuando Hispanoamérica se separa de Inglaterra, ya casi la primera potencia del mundo hegemónica es Inglaterra. E Inglaterra va a plantear que estas nuevas repúblicas, primero Estados Unidos, sigan bajo la órbita británica a través del libre comercio. Porque sabe que el libre comercio no es una doctrina económica, no es una teoría económica, no es algo científico, es simplemente una herramienta que como un bisturí puede servir para salvar la vida o para matar. Pero sabe Inglaterra que si se aplica a una economía naciente, impide su desarrollo industrial. Entonces Inglaterra predica el libre comercio como ideología de dominación. Y los norteamericanos, cuando se independizan, si conocen a su mamá, que sabe que su mamá tenía un prostíbulo, y ahora dice que hay que ser todos santos, que su mamá había sido proteccionista, con Washington, con Hamilton, a quien nadie podrá acusar a Washington de populista, ni de fascista, ni de estatista, y menos a Hamilton, dicen, no señores, nosotros rechazamos el libre comercio y vamos a aplicar un adecuado impulso estatal a partir del proteccionismo económico. Y este es el origen de la potencia norteamericana, el origen de su industrialización. ¿Qué ha hecho Estados Unidos al rechazar el libre comercio como ideología de subordinación? Ha realizado una insubordinación fundante, mientras que las repúblicas hispanoamericanas, cuando se independizan, como se independizan a través de la alianza de estas oligarquías que antes mencionamos contrabandistas, aceptan el libre comercio. Esto dio crecimiento, pero no desarrollo. Crecimiento porque se exportaba mucho, pero no desarrollo porque no se industrializaron. Y como el crecimiento tiene un límite, el límite expansivo de la producción agraria o minera, la América española, aceptando la ideología y la República Independizada de España, aceptando la ideología que Inglaterra desparramaba por el mundo, a la larga fueron subdesarrolladas, y los Estados Unidos de Norteamérica, con Washington, con Hamilton y después con Lincoln, rechazando la ideología del libre comercio que predicaba Inglaterra, no se convirtiera en una potencia mundial. Pero nada tuvo que ver la herencia española. Pues esa es la conclusión con la que nos quedamos. Profesor Marcelo Gullo, muchísimas gracias por su atención con este medio y muchísima suerte con esta campaña de lo que América le debe a España. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos los gallegos. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, lo haremos con un fragmento del libro de Antonio Muñoz Molina, titulado Los misterios de Madrid. Pues señoras y señores, muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar próximamente en un nuevo Caja de Relatos. Les dejo ya con nuestro fragmento de hoy. Un saludo de quien les habla, Marcial González. 11 de la noche en el reloj de la Plaza del General Orduña, ahora de Andalucía, cuando Lorencito Quesada, corresponsal en nuestra ciudad de Singladura, el diario de la provincia, se detuvo ante la puerta de la sacristía del Salvador, en un callejón a espaldas de la Plaza Vázquez de Molina, sin atreverse a golpear el llamador, aunque había luz dentro y sabía que lo estaban esperando. Tenía la sospecha de encontrarse en el umbral de una inminente gloria periodística que hasta entonces, desde hacía no recordaba cuántos años, se le había negado tozudamente, y no por culpa suya, ni por falta de vocación ni de méritos, sino por el maleficio de esas mezquindades que son el pan de cada día en las provincias más incultas. Comprobó que llevaba consigo su diminuto cassette Sanio en el bolsillo superior de su cazadora de ante, junto a la libreta de las interviews y el bolígrafo Bic de capuchón metálico,
que alguna vez serán reliquias legendarias de la pequeña historia de nuestro periodismo local. Dieron las 11 en la Torre del Salvador, y él aún no se había movido. Lo perdía la falta de empuje, de esa audacia que ha sido siempre patrimonio de los grandes reporters internacionales. El viento frío de la noche de marzo traía desde lejos los redobles de tambores de las bandas que ensayaban para la Semana Santa. Casi temblando empujó la puerta. Un hombre alto, de cabello ondulado y gris y breve barba blanca, vestido con un batín de seda, le dijo buenas noches separando apenas los labios. 2 horas antes, ese hombre, don Sebastián Guadalimar, lo había llamado por teléfono a su casa. Para quien no conozca nuestra ciudad, el hecho en sí carecería de importancia. Para Lorencito Quesada, para cualquiera de nosotros, una llamada telefónica de don Sebastián Guadalimar, conde consorte de la Cueva, casado con la última descendiente directa de aquel don Francisco de los Cobos, que fue secretario del emperador Carlos V, constituiría un honor tan improbable que habría en él algo de prodigio o de equivocación. Porque don Sebastián no es solo, o eso dicen, multimillonario y aristócrata, y compañero de cacerías del monarca reinante, así como de diversos magnates de la política y de las finanzas. También preside por privilegio consuetudinario la cofradía más antigua de nuestra Semana Santa, la del Santo Cristo de la Greña, cuyas trompetas y tambores conmueven desde hace 4 siglos las madrugadas de los jueves de Pasión, cuando con la primera luz del día el trono procesional aparece majestuosamente junto a la fachada renacentista de la Iglesia del Salvador, que fue fundada por don Francisco de los Cobos y aún pertenece a su familia. Cuando sonó el teléfono en el comedor de su casa, Lorencito Quesada se reponía de una agotadora jornada de trabajo en los almacenes El Sistema Métrico, con un huevo pasado por agua y una copa de quina San Clemente, bebida esta que por sus cualidades nutritivas ha gozado siempre de su preferencia. Su madre, prácticamente sorda, no había dejado de mirar el drama venezolano o boliviano de la televisión, y Lorencito, que ya se había puesto las zapatillas de paño y empezaba a notar en los pies el calor del brasero, tuvo que levantarse para contestar la llamada. «Don Lorenzo Quesada, por favor». «Al aparato», dijo Lorencito, tragando con dificultad un suculento bocado de huevo y miga de pan empapado en vino dulce. Le gustó que lo trataran de don y que eludieran el enojoso diminutivo que aún sigue padeciendo a pesar de sus años. «Le habla don Sebastián Guadalimar». Al oír ese nombre a Lorencito Quesada se le atragantó lo que él llamaba con propiedad el bolo alimenticio. Llevaba años queriendo entrevistar para Singladura al respetado prócer, sin lograrlo nunca. Ahora, inopinadamente, el prócer lo llamaba por teléfono a su misma casa, como se llama a un amigo, sin reparar en lo tardío de la hora, ni tampoco en las abismales diferencias de posición social. Quiso balbucear un cumplido, y la densa mezcla de huevo, pan y vino quinado se lo impidió. En cualquier caso, no hubiera tenido tiempo de decir nada. La voz untuosa, aunque autoritaria, de don Sebastián Guadalimar pronunció unas palabras que contenían una orden inapelable, y luego la comunicación se interrumpió. No era un hombre, contaría luego Lorencito, acostumbrado a que no se le obedeciera o a que se discutieran sus palabras. Le dijo: «Venga a verme a las 11 a la sacristía de nuestra capilla». Y enseguida colgó. También había dicho algo sobre la discreción absoluta que esperaba de él. Ya no pudo cenar. Ni siquiera terminó su copa de quina San Clemente ni los residuos del huevo pasado por agua que habitualmente buscaba hasta el fondo del vaso con la ayuda de una cucharilla en la que estaban inscritas sus iniciales. El dolor de los pies, la expectativa de una cena suculenta, la somnolencia dulce. Caja de relatos. La mejor literatura.